donde amamos a Dios y amamos a los hombres. Le damos la bienvenida también a todas las personas que nos escuchan a través de MTM Radio y todas las redes sociales de Centro Cristiano Yautepec. Les damos la más cordial bienvenida. Amados, en esta tarde mis pastores más bien me han dado el privilegio de compartirles la palabra y vamos a orar porque esta palabra caiga en buenos corazones. Amén. Padre Santo, hoy te damos muchas gracias porque tú, Señor, desde el principio has sido fiel. Tú estás presente desde mucho antes que lleguemos a este lugar. Tú eres fiel a tu compromiso de estar con tu iglesia. Te damos muchas gracias, Padre, porque tu fidelidad nos anima a seguir cada día adelante. Padre, por favor te pedimos que esta palabra sea ungida con tu presencia, que no sea el humano el que hable, sino que seas tú, Dios, glorificando cada día tu bendita palabra, Señor. A ti te damos las gracias y te invitamos, Espíritu bendito, Espíritu de Dios, para que en el nombre de Jesús tomes todo el control, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, esta tarde quiero compartir. Quisiera Dios busca en su iglesia, dice 4 cosas. Si nosotros fuéramos agricultores y estuviéramos sembrando en un campo, a cierto tiempo, ¿qué es lo que buscaríamos en ese sembradío? Buscaríamos que las plantas crecieran, buscaríamos que al tiempo esas plantas dieran un fruto. Amén. Es lo que Dios busca también en su iglesia. Ahora, vamos a buscar Lucas 19:10. Ahorita lo vamos a ver en la pantalla, mientras lo podemos buscar en la Biblia. Lucas 19:10. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, este es el sentir de Dios. Yo quisiera que comparáramos este versículo con Mateo 6:33. No lo puse en las notas, pero le quiero pedir a los chicos de la producción que pongan Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos dos versículos, a pesar de que son dos vertientes diferentes, porque una es para Dios y otra es para el hombre, tienen un común denominador, un anhelo, el anhelo del mismo Dios y de un ser humano. Ahora, volviendo a la analogía que les ponía con el agricultor, ¿qué es lo que anhela en un campo? Ver que su esfuerzo, ver que todo lo que ha trabajado tenga un rendimiento, tenga un fruto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede con Dios? En el primer versículo de Lucas dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que cuando voltee a los que ha salvado, estos tengan un fruto, y ese fruto sea para vida eterna. En el versículo de Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y este tiene que ser un anhelo en nosotros como iglesia de Dios. Entonces, en estos dos versículos vemos que debe de haber un anhelo. El anhelo de Dios es que cuando Él busque, cuando escudriñe su iglesia, encuentre fruto verdadero. En estas dos citas, la palabra buscar viene del griego anaseteo, que significa buscar cuidadosamente, buscar diligentemente, procurar o demandar. Cuando nosotros vemos cómo Dios habla en el libro de Apocalipsis a las iglesias, estamos viendo cómo Dios busca algo en esas iglesias. Vemos cómo a cada una de ellas las felicita, pero también rasca para ver qué hicieron bien y qué hicieron mal. Y así va a decir algún día el Señor, a ver, Centro Cristiano Yautepec, se va a asomar desde el cielo y va a decir, Centro Cristiano Yautepec, vamos a ver su fruto. ¿Qué es lo que alcanzaron? ¿Qué tanto han obedecido de mi palabra?
qué tanto su corazón ha sido rasgado y circuncidado para que mi bendita palabra en ustedes haya hecho una mella, haya hecho un impacto. Entonces Dios va a buscar en nosotros qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Y yo creo que vamos a hacer muchas cosas bien, más que malas. Amén. Entonces cuando Dios busque esos frutos, va a decir: wow, Centro Cristiano Yautepec se puso las pilas. Centro Cristiano Yautepec hizo caso a mi palabra. Entonces nosotros también debemos de ser diligentes, debemos de tener un anhelo por buscar cosas en nuestros corazones y para que cada día ese fruto crezca. ¿Cuál sería el primer fruto entre los 4 que Dios busca? ¿Cuáles serían esas 4 cosas que Dios buscaría? Primeramente, y muy, muy importante, fruto. Cuando vemos que una planta en lo natural no da fruto, ¿qué es lo que haríamos? Podarla, abonarla, quitarle la maleza, quitarle la cizaña si es que la tiene, quitarle todo lo que sería una plaga. Y si no, esta planta con todo lo que le hagamos no da fruto, va a pasar algo que no nos gusta, va a ser cortada. Ahora, el fruto, Lucas 13, 7 y 8, por favor, ahí en la pantalla, dice: y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ahora, si vemos el verbo, en él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Quisiera que se regresaran por favor al primer versículo. Dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a anaceteo fruto en esta higuera. Anaceteo significa buscar con anhelo, con diligencia. Yo veo cuando leo esta parte cómo Dios, que es el viñador, llegaría a su viña y vendría a Centro Cristiano Yautepec, porque aquí está su viña, y vería a cada persona y vería a la iglesia en un conjunto. ¿Y por qué? Porque Dios ve a la iglesia de 2 formas. Lo ve personalmente, ve a cada miembro de su iglesia personalmente, y a esa persona la va a escudriñar, la va a anaceteo, va a buscar con diligencia qué hay en su corazón. Eso es en la parte individual. Pero también Cristo va a venir a buscar en su iglesia en una forma corporativa. En toda su iglesia va a buscar si realmente hay fruto. Amén. Entonces, si nosotros vemos cómo viene el viñador a ver su iglesia en lo particular y también en lo general, ¿qué es lo que va a encontrar? Cuando diga: a ver, vamos a ver el corazón de Chanito. ¿Cómo está Chanito? ¿Chanito ora? ¿Chanito comparte mi palabra? ¿Chanito evangeliza a tiempo y a destiempo? ¿Lee? ¿Intercede? ¿Ama a sus hermanos? ¿Qué es lo que dirá el Señor cuando vea que Chanito está más seco que una rama cortada de un árbol? ¿Tendrá contentamiento en su corazón el Señor? Por supuesto que no. Y antes de que esto suceda, pasa lo que dice en el siguiente versículo. Aquí dice: y no lo halló, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Siguiente versículo, por favor. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Antes de que te mueras en lo espiritual, Dios busca la forma en cualquier motivo para que seas abonado. Va a haber una persona que te va a llamar la atención, va a haber una persona que va a decir: ¿sabes qué? Vamos a orar para que tu vida espiritual no se seque, para que tú siempre estés en la presencia de Dios. Obviamente sabemos que como seres humanos podemos atender el llamado de Dios, pero también como seres humanos podemos poner oídos sordos y decir: ¿sabes qué? Así me quedo. Y sucederá lo que pasa en el último versículo. Por favor, versículo 9, dice: y si diré fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y eso es bien triste, amados hermanos, porque mucha gente no permite
la reprensión del Señor, la exhortación de Dios, se seca y mejor se va de la iglesia. Y es muy triste porque Dios no quiere eso. Dios diligentemente está buscando siempre que haya un fruto. Y cuando vemos la parábola de la higuera, cuando Cristo dice que va a buscar en una higuera en cierto momento, va a buscar un fruto porque quiere poner esa imagen en todos los discípulos que en ese momento estaban con él, y ve una higuera. Sí conocen la higuera, ¿verdad? Que da unos frutos llamados higos. Entonces, si se dan cuenta, no la encuentra. ¿Qué es lo que dice, lo que hace el Señor? La maldice y al instante se seca. ¿Qué sucede? Cuando nosotros somos, y discúlpenme la palabra que voy a utilizar, incompetentes, mediocres, o inclusive somos poco responsables con lo que Dios nos da, con todos los beneficios, con todo lo que implica la salvación, Dios nos va a desechar, nos va a cortar. Y es bien triste, y a lo mejor dicen, bueno, es bien dura esta palabra. Sí es cierto, amados hermanos. Dicen, es que Dios es amor. Por supuesto, Dios es amor y nos da 1, 2, 3, 4, hasta 20 oportunidades de que nos arrepintamos y volvamos al camino. Pero acuérdense que Dios tiene una medida en su paciencia. No colmemos la paciencia de Dios, porque como hijos, dice la palabra de Dios que al que quiere como hijo, Dios lo azota. Será mejor que no nos azote, hermanos. Será mejor que vayamos por las buenas delante de Dios. Entonces, cuando Cristo ve esta forma, esta planta, ¿cómo veía la higuera? La veía bien bonita, la veía verde, la veía rebosante. Y así sucede con muchas iglesias. Se ven muy bonitas en apariencia. Se ve que danzan, alaban, brincan como becerros en la manada. Pero cuando la conocemos más a fondo, está más hueca que un sepulcro blanqueado. Y Dios no quiere una iglesia así, amados. Dios quiere una iglesia que en todo momento, por fuera y por dentro, esté llena del Espíritu Santo, esté llena de la palabra. Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús ve eso? Dice que Jesús quería un fruto. Jesús quería mostrarle a los discípulos qué iba a suceder si no iba a aparecer ese fruto. Es la niña de sus ojos. Entonces, como la niña de sus ojos, siempre como padres en lo carnal, ¿qué queremos? Que nuestros hijos caminen derechitos, que nuestros hijos sean portaditos, educados, que siempre anden buscando la presencia de Dios. ¿Sí? Así también quiere Dios que seamos nosotros, su iglesia. Una iglesia prendida, una iglesia que no pierde el tiempo en banalidades, sino que siempre está dispuesta para hacer la palabra de Dios realidad. Amén. Cuando Dios ve tu vida, ¿qué es lo que ve? ¿Cosas buenas? ¿Apatía? ¿Qué es lo que ve en ti y en mí? Ve que somos obedientes, ve que somos unas personas responsables con todas las bendiciones y las responsabilidades que nos ha dejado como hijos suyos. Y algo a lo mejor que te va a sonar muy fuerte, amado hermano. Si Dios te diera en tus manos, bueno, ya te la dio, pero no en tus manos, pero si te la diera en tus manos, su bendita sangre, y te dijera, ¿qué tan responsable has sido con mi sangre? ¿Qué cuentas le daríamos? ¿Le diríamos, Señor, hemos hecho bien el trabajo? ¿O hemos pisoteado tu sangre? ¿Qué le diríamos? ¿Cómo te ve y me ve a mí Dios? Porque Dios, acuérdate, amado hermano, no ve tu parte corporal. Acuérdate que Él pesa nuestros corazones. Y en el corazón están anidadas todas las cosas, amado hermano. ¿Qué ve en tu corazón? ¿Qué ve en mi corazón? ¿Cosas buenas? ¿Ve alabanza? ¿Ve adoración? ¿Ve respeto? ¿Obediencia? ¿O ve como veía Ezequiel en la visión del templo, animales inmundos, serpientes? ¿Qué es lo que hay en el templo del Señor?
Y esta pregunta no es para que la contestes, ni para que la conteste yo en este momento, sino para que la analicemos y en la intimidad le respondamos al Señor. Digamos: Señor, escudriñame, porque es necesario que no me engañe y vea realmente qué hay en mi corazón. ¿Amén? Como punto, cuando Dios ve tu vida, punto número A, tenemos una nueva oportunidad para corresponder a las expectativas de Dios. Si Dios no está viendo lo que Él espera ver en ti, cada día es una nueva oportunidad para que le echemos ganas, amados. Si a lo mejor el día de hoy, en la mañana, no te postraste delante de su presencia y no oraste, tienes en la noche llegando a tu casa para poder hacerlo y decirle: Señor, gracias, porque tu misericordia es nueva cada día, y porque por tu gracia y por tu amor hasta aquí sigo, porque por Jehová y por su bendición hasta este momento hemos llegado. Entonces tenemos oportunidades a cada momento, hermanos. Inciso B, tenemos una nueva oportunidad de corresponder a nuestros privilegios. Y dirás: bueno, ¿cuáles son nuestros privilegios? Y hasta el cansancio se nos ha dicho cuáles son nuestros privilegios. Somos hijos, tenemos salvación, tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos dones, tenemos talentos, tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado. Somos hijos del Rey, somos real sacerdocio, somos reyes, profetas. ¿Qué más quieres, amado? Tenemos infinidad de privilegios. ¿No te parece poco que cuando muramos y estemos en la presencia de Dios, dice la palabra que estaremos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales, coherederos de la gracia, coherederos de las bendiciones y de la riqueza de Cristo Jesús en Dios? Esos son nuestros privilegios y son muchísimos más, amados. Entonces cada día podemos corresponder a esos privilegios. ¿Cómo? Si me acuerdo que soy hijo, no voy a deshonrar a mi padre. Si me acuerdo que soy sacerdote, me voy a parar a la brecha todos los días de mi vida a interceder, a orar por mi familia, a orar por Yautepec, a orar por mi colonia, por una persona que esté enferma, por lo que Dios me ponga en mi corazón, pero voy a tomar mi lugar. Y en ese tenor voy a tener el honor de darle privilegio, darle el honor a mi Señor por los privilegios que me ha dado. Amén. Punto número 2. ¿Qué busca Dios en su iglesia? Intercesores. Híjole, cómo nos cuesta interceder. Lo que es orar e interceder es una flojera para muchos de nosotros. Y te dicen: vamos a clamar, y gritan: Señor. Y grita la congregación: sí, Señor. Mande a usted. O sea, ni eso tenemos ganas de hacerlo, cuando es nuestro privilegio, amados hermanos. Ezequiel 22:30 al 31, ¿qué dice? Hablando de la intercesión. Ahorita que lo pongan mis amados hermanos en la pantalla. Dice, y fíjense el verbo que utiliza: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿A favor de quién? De la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? Tristemente, no hubo quien se parara en la brecha. Siguiente versículo, por favor. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Dice, ¿quién? Jehová el Señor. ¿Quién la afirmó? Jehová. Y entonces, si se dan cuenta, en el primer versículo dice: y busqué. El anhelo de Dios es que haya intercesores. ¿Qué sucede? 29 de cada mes nos mandan a llamar para interceder por Yautepec. Tristemente, ni por nuestra ciudad venimos a interceder. O sea, en pocas palabras le estamos diciendo al Señor: haz lo que quieras, derrama tu ira sobre Yautepec, a mí no me interesa. Eso es lo que le estamos mostrando a Dios en cada momento. Nuestro trabajo, amados hermanos, es pararnos, como dice ahí, a la brecha.
Eso quiere decir, como nos decía Pablo en el libro de los Efesios, cuando nos dejaba las armas de la milicia, porque Dios nos ve como soldados, nos ve como un ejército, y Dios quiere que ese ejército esté parado a la brecha cada día, que se le llame a convocación y diga: Señor, aquí estoy para defender con mi oración, con mi intercesión, la voluntad que tú tienes, Señor, de no destruir la tierra, a pesar de que ya afuera se comete adulterio, se comete fornicación, está la homosexualidad, está la perversión sexual a todo lo que da. Y yo me pongo aquí, me pongo delante de ti, Señor, para que no quemes con tu ira y con tu ardor esta tierra. Esa es la imagen. Dice una persona que hiciese vallado. Vallado es poner una cerca, una barda delante de la cuestión de la ira de Dios y Dios. Hagan de cuenta que somos como unos albañiles que vamos a pegar tabique, vamos a hacer una barda delante de Dios para que la ira no llegue al lugar donde Dios está airado. Si ustedes se ponen a analizar, amados hermanos, Yautepec tiene muchas cuestiones o tiene muchas situaciones por las cuales Dios no tiene la necesidad o vamos a ponerlo así, el gusto en su corazón de destruir a Yautepec. Cuando dice la palabra que en los últimos tiempos sería como Sodoma y Gomorra, cuando aquí Yautepec, que antes era tan tranquilo, se ve infinidad de perversión sexual a más no poder. Y se los digo porque yo jamás en mi vida, se los digo así delante de Dios, había visto dos hombres tomados de la mano en pleno centro de Yautepec. Y no es que me escandalice, lo he visto en otras ciudades, pero digo, Yautepec no lo había visto. El aumento del satanismo, el aumento de la santería, de la idolatría, del robo, del hurto, de las masacres. Yautepec se está corrompiendo, amados. Que tú tengas que pero es necesario que nos levantemos, amados. Y la iglesia es la llamada a interceder. Y hay varias imágenes o varios ejemplos de intercesión en la iglesia, en la nación o en el mundo. Vamos a poner un ejemplo. Abraham, Génesis 18, 22 y 23. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Y aquí vemos a Abraham, cuando el ángel de Jehová está hablando con él, y le dice Abraham al Señor, dice, Génesis 18, 22, 23, por favor. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba ahí aún, estaba aún delante de Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaba Abraham? Delante de Jehová. ¿Podrías venir, Jair? Esta es la imagen. Jair es Abraham. Está la presencia de Dios. Y discúlpeme, yo soy Sodoma. Entonces, Abraham está hablando con Jehová. ¿Qué es lo que hace cuando dice, y estaba delante de Jehová y estaba intercediendo para que Jehová no destruyera a Sodoma? ¿Se dan cuenta qué es lo que estaba haciendo Abraham en la imagen de Jair? Estaba haciendo un vallado. Estaba formando una barda entre Dios y el lugar de la ira de Dios. Gracias, Jair. Entonces vemos en el siguiente versículo, dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Qué está haciendo Abraham ahí? Está intercediendo. Si se dan cuenta, está diciéndole a Dios,
Señor, hay una causa por la cual tú puedes perdonar a Sodoma. Y los siguientes versículos están darnos a entender cómo Abraham sigue hablando con Jehová para que no destruya a Sodoma. Le está poniendo, bueno, Señor, ¿y si hubiera 10? ¿Si hubiera 50? Tristemente no los hubo y sabemos la historia. Pero Abraham, vemos un ejemplo de intercesor. Siguiente ejemplo, Moisés, Éxodo 32:14. Porque Moisés, como intercesor, puede tocar el corazón de Dios. Y estos ejemplos que estamos poniendo de Abraham, de Moisés y el siguiente, son ejemplos que Dios quiere que los comparta su iglesia. Amén. Dice Éxodo 32:14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Con los argumentos que le puso a Dios, Dios cambió su intención. Y eso es también un ejemplo de lo que puede hacer una buena intercesión delante de Dios. Siguiente ejemplo, Habacuc. En el libro de Habacuc 3:2, Habacuc puede interceder para que su iglesia vaya experimentando un avivamiento. Dice Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazlos conocer. En la ira, acuérdate de qué, de la misericordia. Si se dan cuenta, aquí primeramente Habacuc clama porque haya un avivamiento, pero también para que haya un derramamiento de misericordia en la iglesia. Amén. Entonces, si se dan cuenta, estos ejemplos nos llaman para que podamos levantarnos para ser intercesores. El siguiente y último punto, mujer sirofenicia. Esto lo podemos ver en Marcos 7:24-30. Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Punto número 1. Vemos que dice la palabra que era una mujer sirofenicia. Los sirios son los que habitaban el actual Líbano. Eran fenicios de naturaleza, una tribu que era contraria a las costumbres del pueblo judío. ¿Se dan cuenta quisiera regresarlo a Marcos 7:28, por favor? Dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta mujer sabía que no era del pueblo de Dios. Esta mujer reconocía que en su condición de gentil, porque no era una mujer convertida, no era de los judíos, no podía accesar a las bendiciones de Dios. Si se acuerdan, la promesa era para los judíos, primeramente, aunque en el Antiguo Testamento hay muchas alusiones a que el pueblo de Dios, los judíos, iban a ser desechados e iban a entrar los gentiles. Aquí podemos ver cómo Jesús le pone delante de ella que no era judía, que era gentil. La estaba probando en su corazón. Y la mujer reconoce su condición de pecadora, reconoce que no era del pueblo elegido y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos, o sea, los judíos, ¿cómo llamaban a los que no eran judíos? Los llamaban perros.
Así los trataban de esa manera. Y ella reconoce que era un perrillo. Y dice, debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. La mesa estaba puesta para los judíos. Y esta mujer intercede por todos los gentiles. Fíjense qué curioso, ¿no? Estaba diciéndole al Señor, sí, nosotros pecadores no somos de tu pueblo, Dios, pero aún así tú tienes misericordia y nos vas a permitir llegar delante de ti porque vamos a comer de las migajas de los hijos. ¿Y qué sucedió? Los hijos no quisieron la mesa y nosotros fuimos convidados al banquete. Gloria a Dios. Entonces vemos vivir en todos y cada uno de los convertidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cualquier persona puede alabar, cualquier persona puede decir, Dios es grande, Dios es santo, Dios es misericordioso. Lo podemos alabar y puede levantar sus manos, puede saltar, puede parecer remolino y trompo dentro de su lugar. Pero ¿qué pasa? No cualquiera puede alabar. Porque no cualquiera puede adorar. ¿Por qué? Porque la adoración solamente lo pueden hacer los verdaderos hijos. Y la adoración sale de un lugar en específico. ¿De dónde crees que sale? ¿De tu boca? ¿De dónde? De tu corazón. De tu corazón sale la verdadera adoración. Porque de ahí es donde podemos darle lo único que le podemos entregar a Dios, tu corazón. ¿Por qué creen que en toda la palabra Dios está duro y dale con el corazón? Porque ahí se anida todo lo que es el hombre. Y Dios busca que esos adoradores en espíritu y en verdad tengan un corazón dispuesto y un corazón conforme a los deseos de Dios. ¿No decía la palabra que David era un varón conforme al corazón de Dios? ¿Sí? Porque David compartía una imagen del corazón de Dios. Esa imagen que vendría a ser verdad y vendría a ser completa y latente en ti y en mí, en la iglesia de Jesucristo. Entonces, si somos hijos, tendremos que ser verdaderos adoradores.